¿Qué espera Dios de la humanidad? ¿Qué espera Dios de los cristianos? Fíjese que la respuesta es muy sencilla. La respuesta la encontramos en la palabra del Señor, y es: Dios quiere que todos los hombres, por supuesto las mujeres también, sean salvos y vengan al conocimiento de la verdad. Esto es lo que quiere Dios. En primer lugar, que sean salvos y conozcan lo que Él ha dicho, de lo que Él ha revelado. Este es el propósito de Dios. Cuando vamos al Evangelio de Juan 3:16, prácticamente vamos a una sinopsis de todo el mensaje bíblico. ¿Y qué dice? Usted lo sabe, usted lo ha leído, lo ha escuchado, seguro que sí. Porque de tal manera amó Dios al mundo, que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Gracias damos al Señor, ¿no? Ahí tenemos esa sinopsis, como le decía, de la palabra, lo cual debe estar hablándonos, llamándonos permanentemente nuestra atención. En esta hora quisiera que podamos ir descubriendo todas estas cosas, el saber que Dios tiene un propósito para cada persona. Sí, un propósito para usted, un propósito para mí. Dios tiene un propósito sobre todo para aquellos que tenemos a Cristo en nuestros corazones, que hemos entregado nuestra vida a Él. Y el propósito de Dios es un propósito de bendición. Él quiere bendecirnos. Y quiero decirles que este propósito de Dios es permanente. Quiere bendecirnos a todos y todos los días de nuestra vida. Pero ¿qué pasa? Que nosotros podríamos entorpecer ese propósito. Podríamos entorpecer la obra de Dios y lo que Dios quiere hacer en nosotros. Y es de esto justamente que quisiera hablarles en esta hora. Para ello vamos a abrir la Biblia en Génesis 32, versículos 24 en adelante. Dice la palabra de Dios: así se quedó Jacob solo, y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Y cuando el varón vio que no podía con él, tocó en el sitio del encaje de su muslo, y se descoyuntó el muslo de Jacob mientras con él luchaba. Y dijo: déjame, porque raya el alba. Y Jacob le respondió: no te dejaré, si no me bendices. Y el varón le dijo: ¿cuál es tu nombre? Y él respondió: Jacob. Y el varón le dijo: no se dirá más tu nombre Jacob, sino Israel, porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Entonces Jacob le preguntó y dijo: declárame ahora tu nombre. Y el varón respondió: ¿por qué me preguntas por mi nombre? Y lo bendijo allí. Y llamó Jacob el nombre de aquel lugar Peniel, porque dijo: vi a Dios cara a cara, y fue librada mi alma. Y cuando había pasado Peniel, le salió el sol, y cojeaba de su cadera. Por esto no comen los hijos de Israel hasta hoy día del tendón que se contrajo, el cual está en el encaje del muslo, porque tocó a Jacob este sitio de su muslo, en el tendón que se contrajo. De todos los hombres que aparecen en el libro de Génesis, Jacob, en mi opinión, es el más simpático de todos, el más humano. De los tres patriarcas que se mencionan habitualmente como fundadores de la fe judía, Jacob es uno de los que más sufrió. Y esto es muy interesante, porque repetidas veces, cuando Dios se presenta para dar una promesa, para establecer un pacto, Él dice ser el Dios de Abraham, el Dios de Isaac y el Dios de Jacob. Y uno dice: menos mal que es Dios de Jacob también, porque con toda honestidad me parezco más a Jacob que a Abraham o a Isaac. Porque si observamos bien,
Jacob es un reflejo de todas las carencias y necesidades del ser humano. Era un hombre humano, valga la redundancia. Un hombre que tuvo que sufrir mucho. Ahora, ¿cuál fue la razón de ese sufrimiento? ¿Se preguntó alguna vez leyendo la palabra de Dios por qué habrá tenido este hombre tantos problemas en su vida? Pensemos o imaginemos por un momento la infancia de Jacob. Allí puede verlo a usted alrededor de la mesa, él, su hermano gemelo Esaú, su papá Isaac y su mamá Rebeca. No tenían televisión, no tenían internet, no tenían celulares, nada de esas cosas que tienen los niños el día de hoy. Ni energía eléctrica tenían, nada de eso. Quiere decir que cuando caía el día, la familia se reunía en la casa y el show eran ellos mismos. Ahora, ¿de qué cree usted que hablaban ellos? Sin duda que hablaban de la familia. Quiere decir que ellos sabían, las generaciones jóvenes conocían la historia de su familia, la historia de los abuelos, la historia de los padres, porque esa era la conversación común entre ellos. ¿Qué duda cabe? Quiere decir que Jacob sabía que su abuelo Abraham, que había nacido en Mesopotamia, que había salido de una ciudad muy importante de los caldeos, que fue llamado por Dios, abandonó todo eso un día y fue un hombre de fe. Y seguramente los padres le decían a Jacob: tienes que tomar el ejemplo de tu abuelo que hizo todas estas cosas basado en la fe. Su padre Isaac había sido criado en los principios de la fe y fue obediente a su padre. Fue un hombre trabajador y dependiente de Dios, y Jacob no solo sabía eso, sino que lo veía todo el tiempo porque era su padre y estaba allí con él. Vio cómo Isaac mantuvo la fe y la transmitió a la familia. Quiere decir que Jacob pertenecía a una estirpe de fe, a una prestigiosa familia y poderosa familia en la región con un rico patrimonio, mayormente espiritual, religioso. Eran hombres realmente elegidos por Dios en medio de una sociedad altamente paganizada. Como ya había mencionado, tenía un hermano mellizo, Esaú. Y aunque mellizos, Jacob era el menor de ambos. Pero Dios desde el principio le hizo una promesa: tú serás el mayor. Y esto no era algo meramente anecdótico o idealista. Ser mayor significaba que en las familias de aquella época sería el principal, el que gobernaría el clan. Esto casi siempre pasaba con el primogénito, con el hijo mayor. Sin embargo, Dios le dijo a Jacob que no era el primogénito porque había nacido segundo. Tú vas a ser el mayor. En otras palabras, vas a ser el príncipe de tu pueblo. Y sin embargo, a pesar de todo esto, su vida no fue feliz. Vivió tiempos de una profunda angustia, años de angustia. Tuvo tremendas dificultades en su vida. Perdió todo lo que tenía y siendo muy jovencito, tuvo que abandonar su casa y vivir como extranjero, donde fue engañado, donde fue explotado. Ahora, ¿por qué le pasó esto? Porque Jacob era un hombre que quería correr adelante de Dios. Si bien nunca abandonó la fe de sus mayores, no se convirtió en un renegado, creía en Dios, hacía los sacrificios, pero no aceptaba los tiempos de Dios. Para él, los tiempos de Dios eran lentos. Pero como alguien sabiamente escribió, los molinos de Dios muelen lento, pero muelen bien. El Señor le dijo que iba a ser príncipe, todo bien, pero tardaba mucho. Entonces no aceptó la guía del Señor ni al tiempo de Dios y dijo: voy a triunfar por mis propios medios, voy a llegar por mi propia cuenta a hacer eso, voy a establecer mis propios tiempos. Y se lanzó. Dios le había prometido que sería el primogénito, pero él quería que fuera ya, y comienza a correr su propia carrera, sin considerar el tiempo de Dios. Un día su hermano mayor, quien por orden natural le correspondía la primogenitura, volvió del campo cansado y hambriento.
Entonces él vio la gran oportunidad de ofrecerle un plato de lentejas a cambio de su primogenitura. Y Esaú le dice: estoy que me muero de hambre, y muerto no me serviría de nada toda la riqueza de mi papá. Y accede al pedido de Jacob. Así fue como Jacob compró la primogenitura a su hermano por un plato de lentejas. Vio la gran oportunidad. Y Esaú, menospreciando su posición de hermano mayor, se la cedió a Jacob. Podríamos calificar de muchas cosas a Esaú. ¿Cuántos hipotecan su fe y su posición espiritual por cosas pasajeras? Pero no es nuestro tema en esta hora. Ahora Esaú sabía que la bendición de la primogenitura era cuando el padre ponía las manos y bendecía al hijo mayor. En otras palabras, era Isaac quien tendría que definir eso en el fondo. La historia dice que Isaac era ciego. Y Jacob, con la complicidad de la madre, un día se disfrazó de Esaú. Se hizo pasar por Esaú y usurpó la bendición que en lo natural le correspondía al hermano. Y digo en lo natural porque Dios ya había prometido a Jacob esa bendición. Fíjense en este detalle, que es lo notable en la vida de Jacob. Dios y Jacob coincidían en el mismo objetivo. Dios lo quería hacer un príncipe y Jacob quería ser un príncipe. Quiere decir que ambos tenían el mismo objetivo, pero ¿cuál era el problema? Que Jacob quería conquistarlo a su manera, no a la manera de Dios. Y cuando Esaú se vio traicionado y engañado, prometió dar muerte a Jacob. Y Jacob sale huyendo de la casa para escapar de su hermano. Se fue lejos a un lugar donde vivía un hermano de su madre, cuyo nombre era Labán. Y Labán era un pícaro, hay que decirlo, un hombre astuto que se aprovechó de él. Le prometió darle a su hija Raquel en casamiento si trabajaba por ella durante 7 años. Y Jacob aceptó el trato porque amaba a Raquel. Pero el día de la boda, en vez de darle a Raquel, le da a la otra hermana, a Lea. Porque dice, aquí se casa la mayor primero, y trabajó 7 años más por Raquel. Y continuó sirviendo hasta cumplir 20, 21 años de trabajo para su suegro que lo explotaba. Pero resulta que él había sido designado para ser príncipe y sin embargo cada día se hundía más. Pasaron 20 años, 20 largos años de angustia, 20 años en que no fue feliz, 20 años bajo la presión de un suegro que lo oprimía y lo engañaba. Pero un día dice, ya no aguanto más. Cargó todo y dijo, vuelvo para mi tierra. Y deja la casa de Labán y vuelve a la tierra de sus padres. Pero él sabe que su hermano quiere matarlo. Él sabe que va a meterse en el centro del peligro. Habían pasado 20 años, ahora detrás de él hay una caravana que lo acompaña, 2 esposas, 2 mujeres, los hijos, los siervos, el ganado y toda su riqueza acumulada durante ese tiempo. Y se lleva todo eso. Va a cerrar el ciclo. Pero en el fondo de su corazón, él sabe que no va a poder disfrutar de ninguna de esas cosas a menos que Dios le dé la paz que a él le faltaba. Él va a cerrar el círculo afectivo, el círculo familiar y va a cerrar el círculo espiritual porque va a volver a enfrentarse con Dios. Y entra en crisis. A medida que se va acercando, el miedo va creciendo en él. Le cuesta ir adelante. Le cuesta enfrentar esa realidad y cuando llega a Jaboc, al vado de Jaboc, un río afluente del Jordán, cuando llega allí se detiene con todo. Tenía que pasar más adelante, pero debía ser precavido. Y esa noche decide quedarse solo, pensando seguramente en todo lo que había perdido, en lo terrible que es reencontrarse con su pasado, y entonces va a recibir la última gran lección de su vida. Mientras él está pensando, aparece un varón de Dios, un ser no de este mundo, que viene a darle pelea. Viene para pelear con él. Dice el pasaje que leímos, así se quedó Jacob solo y luchó con él un varón hasta que rayaba el alba. Luchó con él un varón.
Es decir, el varón vino a desafiarlo. El varón vino para darle batalla y no le permitió que la eludiera. No es Jacob quien lucha, es el varón quien lucha con él. Ahora, cuando alguien lucha es porque quiere obtener algo del otro. Y aquel varón quería algo de Jacob. Quería sacar algo en ese momento de Jacob. Pero ¿por qué Dios lucha con Jacob? Cuando llega al final, Jacob le pregunta su nombre. El varón le dice: ¿por qué preguntas mi nombre, que es admirable? Quiere decir que estaba luchando con Dios, pero no se había dado cuenta. ¿Por qué Dios lucha con Jacob ese día? Cuando Jacob nació trabado del talón de su hermano, como queriendo él salir primero. Los padres interpretaron eso como que Jacob quería tomar el lugar de su hermano y lo llamaron Jacob, que en idioma hebreo quiere decir tramposo, sinvergüenza, diríamos nosotros. Es decir, no era un hombre digno, ciertamente. A nadie se le ocurriría ponerle a su hijo pequeño sinvergüenza. Pero eso era Jacob, un tramposo. Trampeó a su hermano, trampeó a su padre, al suegro también, y sufrió las consecuencias de vivir tramposo en su vida. Ahora Dios le sale al encuentro y lucha con él, porque quiere matar al tramposo, y lo quiere matar porque era la única manera de que naciera el príncipe. Y esa lucha marca eso. Es la lucha entre Dios y el tramposo, a quien lo enfrenta para transformarlo, para cambiarlo. Siempre oímos decir que Dios nos ama tal cual somos, pero esto no es así necesariamente. En rigor venimos a Él tal cual somos, claro está. Venimos con todas nuestras cargas, con todas nuestras mañas, pero Dios no nos deja ahí. Él tiene un propósito con nosotros. No solo nos ve como somos, sino también ve lo que podemos llegar a ser. Seguramente usted recuerda cuando Jesús se encontró con Pedro. ¿Qué fue lo que le dijo? Tú eres Simón, hijo de Jonás. Tú serás llamado Cefas, que quiere decir Pedro. Quiere decir algo como: por ahora estoy viendo a Simón, pero también estoy viendo lo que puedes llegar a ser. Y durante 3 años le dio batalla y lo llamó Simón, 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 hasta que llegó al final. Y entonces fue Pedro. También el Señor le dio batalla a Leví, el publicano, para que se convirtiera en Mateo, el evangelista. Y ese hombre que tenía una pluma para hacer números, tuvo que escribir el evangelio. Él nunca creyó que iba a ser un escritor. Él era un contador, pero se convirtió en un escritor. A Saulo lo hizo caer en el camino y dijo: instrumento escogido me es este para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Quiere decir que el Señor vio no solo el presente, también vio el futuro de Saulo de Tarso. No solo vio a Saulo, vio a Pablo también. Dios ve lo que somos y ve lo que podemos llegar a ser. Por tanto, puedo decirte con toda claridad que Dios te está mirando y te conoce, y Él tiene un plan de lo que quisiera hacer contigo. Y el único que puede entorpecer ese plan, ¿sabe quién es? Eres tú mismo. Somos nosotros mismos. Como Jacob entorpeció el plan de Dios. Y muchas veces Dios quiere plasmar algo en nosotros, y eso que Él quiere plasmar es de bendición, pero somos nosotros los que nos interponemos, somos nosotros los que frustramos el plan. Durante 20 años, Jacob luchó con Dios aunque no se daba cuenta. Trampeó al hermano, al padre, y tuvo que huir, y se preguntaba: ¿qué pasa? ¿Por qué tengo que huir si lo que quiero es lo mismo que Dios quiere? Lo que pasaba es que Dios no quería un tramposo. Había que cambiarlo. Y esa noche, que fue la noche de la lucha en tremenda soledad, en medio de la oscuridad, donde nadie más estuvo presente, solo Dios y Él, Dios tuvo que hacer algo. Estaban luchando. Y Jacob resistía. Y resistía y resiste toda la noche. Hasta que de pronto el varón toca su muslo. Y el muslo que toca es el muslo de la entrepierna.
Ese muslo era para los patriarcas sagrado, porque era el músculo de la virilidad. Eso marcaba que era un hombre, y ahí estaba su fuerza. Y Dios desgarra ese músculo. Y Jacob no se da cuenta que lo ha tocado en el lugar más sagrado. O se da cuenta que ese varón celestial lo ha tocado en el lugar más sagrado. El de su propia fuerza, el de su virilidad. Y cuando le desgarra el muslo, el varón dice, tengo que irme. Y entonces él se da cuenta que está totalmente desvalido, porque le ha quitado toda su fuerza. Y se abraza al varón de Dios y le dice, no te puedes ir si no me das la bendición. En otras palabras, le está diciendo a Dios, te necesito. Necesito esa bendición. Necesito salir de esta profunda tristeza que me embarga, de esta angustia que tiene mi vida. Necesito salir. Estoy por rendirme. ¿Qué puedo hacer? Su vida ya no encontraba significado, porque no se había rendido como debió hacerlo ya hacía mucho tiempo. Ese día el Señor quebró la soberbia humana de Jacob. Jacob se vio perdido y el cuadro final es patético. Lo vemos aferrándose al varón pidiéndole la bendición, siendo que era lo que Dios le quiso dar toda la vida, pero ahora se da cuenta que la necesita. Ahora llega el momento y Él le dice, no te dejaré si no me bendices. ¿Por qué? Porque te necesito. Porque me doy cuenta que te necesito. El varón le dice, revélame tu nombre. ¿Cuál es tu nombre? Y en el silencio del valle de Jaboc, cuando comenzaba a rayar el alba, se escucha decir, tramposo. Ese es mi nombre. Así es como me llamo. Y el varón le dice, no se dirá más tu nombre, Jacob. Ya no te llamarás más tramposo, sino Israel. Porque has luchado con Dios y con los hombres y has vencido. Y yo me imagino que Jacob queda muy sorprendido porque ¿cómo es eso de que he luchado con Dios y he vencido? ¿Cómo voy a ser vencedor después de ese golpe tan demoledor? Después de quedarme descoyuntado, después de perder mi fuerza, después de perder mi virilidad, ¿cómo puedo ser un vencedor? ¿Saben? Justamente allí estaba la victoria. Cuando él fue consciente de su propia debilidad, entonces ganó delante de Dios. Yo no sé cuánto están recibiendo esta palabra. Jacob admitió la necesidad de la bendición de Dios. Tuvo que renunciar a su fuerza y admitir que todo dependía de Dios. El apóstol Pablo explica esto en una sola frase, que en realidad es una paradoja, para nosotros, no para Dios. Dice, porque cuando soy débil, entonces soy fuerte. Y eso es lo que Jacob aprendió ese día. Que cuando reconocía su propia debilidad, es cuando realmente era más fuerte. ¿Le parece contradictorio a usted? El Señor también dijo, porque el que se enaltece será humillado, pero el que se humilla será enaltecido. Lo dijo, ¿verdad? Jacob aprendió que llegar a ser un príncipe de Dios, un hijo del Rey de Reyes, es necesario humillarse. Es necesario reconocer esa debilidad. Ese día, en el valle de Jaboc, quedó un tramposo, pero siguió adelante un príncipe de Dios. Lea la historia de cómo continuó la historia de Jacob de ese momento en adelante, porque así es nuestra vida espiritual. Un día llegamos al Señor, trajimos nuestras cargas, Dios comenzó una lucha con nosotros. No había forma de que pudiésemos entender que nuestra debilidad es fortaleza espiritual realmente, que nuestra humillación es exaltación delante de Dios, porque todos tendemos a darle la batalla a Dios. Dios muchas veces por amor
envía pruebas, permite angustias, tribulaciones. Y detrás de todo eso, Él está luchando con nosotros, con la mirada puesta no en lo que somos, sino en lo que podemos llegar a ser después de esa experiencia. ¿Te encuentras en el valle de Jaboc en este momento? ¿Estás luchando con Dios ahora mismo? ¿Estás con la tristeza, la angustia de quien todavía no ha encontrado en el fondo de su corazón la paz de Dios? ¿Estás en esa lucha? Recuerda esto. Dios está gestando en cada uno de nosotros a un príncipe, a una princesa en el caso de mis hermanas, una princesa de Dios. Los únicos que podemos frustrar, que podemos impedir que eso se realice, somos nosotros mismos, que no somos capaces muchas veces de admitir nuestra debilidad. Cada vez que sientes el golpe de la lucha de Dios, que sientes la tristeza, que vives la crisis, es porque Dios está sacudiendo tu vida y te está diciendo, mira, te estoy forjando, te estoy modelando para que seas lo que yo quiero que seas. ¿Sabes? Dios está gestando un príncipe de ti, pero hay que aferrarse a Dios y hay que decirle como Jacob, yo te necesito. Yo necesito tu bendición. La bendición de Dios es la única que enriquece y no añade tristeza. Necesitamos una bendición de Dios que llegue hasta nosotros. ¿Cuántas veces creemos que tenemos la bendición de Dios, pero en el fondo estamos en angustia? Vivimos en medio del dolor, de la tristeza. No. La bendición de Dios es la única que nos enriquece y no añade en nosotros tristeza. Dios quiere sacar de nosotros a un príncipe para Él. Un príncipe que emerja en honor a Él. Que no seamos nosotros impedimento para que eso se logre. Dios te hará una sola pregunta: si de verdad quieres la bendición de Él. ¿Y sabes cuál es esa pregunta? Sí, es la misma que le hizo a Jacob ese día. ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? Dios lo sabe, pero necesitamos confesárselo. Quizás digas, pero eso es fácil. Me llamo Sergio, me llamo María, me llamo Juan, me llamo... No. No se trata de eso. La pregunta es, ¿quién eres tú realmente? A Él no podemos contarle un cuentito porque Él sabe todo de nosotros. Jacob dijo, bueno, yo soy un tramposo. Yo soy un oportunista. Yo soy un sinvergüenza. Yo soy un defraudador. ¿Y quién eres tú? Esa es la pregunta. ¿Quién eres tú? Es necesario mirarnos hacia adentro y humillar ese espíritu altivo que no quiere aceptar su propia condición espiritual. Es necesario mirar hacia adentro. No basta solo con mirar hacia afuera, debemos mirar por dentro. ¿O ya soy lo que Dios quiere que yo sea? ¿O Dios ya está cumpliendo su propósito en mi vida? ¿O se lo estoy impidiendo? ¿O todo este tiempo he estado frustrando el plan que Dios tiene para mí? Yo espero que esta hora sea una hora de reflexión. Dios está gestando algo en nosotros. Dejemos que Dios haga su obra en nosotros, no lo impidamos. Si le decimos que no lo haga, ten por seguro que Él va a dejar las cosas hasta allí nada más. Pero si realmente queremos que lo haga, tenemos que aceptar nuestra propia condición. Tenemos que actuar con honestidad delante de Él, aunque eso tenga que quebrantar nuestro orgullo. Pero nunca
permitamos que se frustre lo que Dios quiere hacer con nosotros. Aferrémonos a Él y digámosle en esta hora: Señor, no te dejaré si no me bendices, porque sé que sin tu bendición yo no soy nada. Y allí salió Jacob, rengueando, y toda su vida, el resto de su vida, tuvo esa renguera que le recordaba que la bendición de Dios es la que enriquece y no añade tristeza. Que el Espíritu Santo de Dios nos conceda que entendamos el mensaje que Dios quiere darnos en esta hora a través de su palabra. Nuestra